aquí en la computadora de una vez. Veamos el contenido entonces. Gastemos este tiempo que nos queda para hablar de la primera clase y el contenido, ya donde ustedes algunos pues van a ver lo interesante que es. Ya hablamos de la introducción a la plataforma y vamos a hablar de la temática del curso. Estos son los fundamentos de matemática financiera. Ya les dije más o menos 3, ¿verdad? Bueno, 2 les mencioné. Ecuaciones, la jerarquía de operaciones y también lo que es derivación de fórmulas. Y por ahí podemos ingresar los principios de exponenciales, que son, digamos, 4, y también podemos agregar ahí el porcentaje, el tanto por ciento, que son los fundamentos de matemática financiera, que de esto yo les voy a dejar un trabajo hoy para que lo hagan en esta semana, de ecuaciones, solamente para ver cómo están. Lógicamente ese es un trabajo para ver un diagnóstico de cómo está su habilidad y capacidad de resolución de ecuaciones. Les cuento que hay algunas que no tienen solución, pero eso ya será después de que ustedes pataleen, hagan el esfuerzo necesario para poder avanzar. Ok, ese es el punto más interesante, lo que tenemos de background en nuestra vida. Luego vamos a entrar a lo que es interés simple. De ahí pues vamos a hacer el cálculo de los intereses, el cálculo principal o capital, el cálculo del monto, el cálculo del tiempo, el cálculo de la tasa, enfocar los métodos de interés en días exactos, ordinario, obligaciones y mixto. Ahora, pareciera que esto no es necesario, pero si ustedes van a Excel, estos métodos de interés están tipificados en Excel. ¿Por qué? Porque hay diferente manera de cómo se calcula. Ya veremos en el momento en que estemos viendo este tema, la manera de hacer el cálculo. En este caso hay cálculos que favorecen al empresario o al dueño del dinero y desfavorecen al que está necesitado o prestando el dinero. Entonces aquí, bueno, el conocimiento es el que hace la diferencia. Si nosotros conocemos qué método de interés están utilizando para solicitarme los intereses que voy a pagar en un préstamo, entonces yo puedo decir, bueno, hay otro, solo que ese otro me favorece a mí y no a usted. Entonces ya tendríamos la capacidad de evaluar qué método le corresponde a cada uno de los que juegan en el sistema comercial y financiero. Luego vamos a trabajar los documentos de la ecuación del valor, la negociación de documentos de ecuación del valor, como es los documentos que dicen que devengan interés y aquellos otros que no dicen que devengan interés, y la negociación de documentos de pagarés. Esto se necesita prácticamente tener pleno conocimiento de la forma como se negocian estos documentos en nuestro medio. No es que sean perezosos y que por eso se les olvidó poner el costo financiero de una operación de un pagaré, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer es saber que un pagaré no dice cuál es el costo financiero, porque solo dice debo y pagaré a tal fecha tanto de dinero. Sí, pero ese tanto de dinero, ¿cuál fue el costo? Eso no lo dice. Entonces tenemos que buscarlo de otra manera con los cálculos del interés simple. También tenemos la ecuación de valor o equivalentes, aplicando negociaciones de documentos o renegociación de una cuenta. Es decir, no es que se complique el asunto de interés simple, lo que estamos haciendo nada más es uniendo varias operaciones en un solo cálculo
que nosotros tenemos que hacer. Pero ¿para qué sirve eso, Lick? Bueno, resulta que muchas personas lo que hacen es pedir un préstamo hoy, dentro de 2 meses otro préstamo, entre otros 2 meses otro préstamo, y así se van y pagan uno y lo renegocian. Entonces hay un término que se llama consolidación de deuda. Y en esa consolidación de deuda, pues hay unos que están a favor. Mire, tengo un CDP que ya se me va a vencer, lo voy a utilizar ahí. Tengo una deuda que esa me faltan tantos años, y así sucesivamente vamos uniendo varias operaciones, y a eso pues lógicamente se le llama ecuación de valor en matemática financiera. El descuento simple. Aquí tenemos 4 descuentos que vamos a estudiar. Bueno, no 4 o 5, pero el racional ya se sabe que es el matemático verdadero. Entonces vamos a calcular, vamos a encontrar la manera de encontrarle la respuesta al descuento real, al descuento bancario, comercial, descuento por pronto pago y descuento único en serie o en cadena. ¿Cuál es la diferencia entre un descuento y un interés simple? Pues la primera es que el interés simple, su beneficio se obtiene hasta el final del plazo. En el descuento, el beneficio se obtiene en el inicio del plazo. Y así podemos ir a hablar de otras, pero ya lo hablaremos en su momento. Las operaciones de a largo plazo. Aquí viene el interés compuesto. Conceptos, ¿qué es un interés compuesto? ¿Cuál es la diferencia entre un interés y el otro? El simple y el compuesto. ¿Qué es mejor? Si manejo simple o interés compuesto, etcétera. Todo eso pues lo vamos a tener que diferenciar en ese momento. Frecuencias de capitalización de intereses. Mire, ¿qué le conviene más? Si es pagar mensualmente o semestralmente o trimestralmente. ¿Qué tasa le conviene más? ¿O qué tasa es la que se utiliza en cada una de las operaciones? Mire, ¿es una tasa efectiva o es una tasa nominal? Esa tasa efectiva, pues uno ya sabe, si uno ya llevó este curso, pues ya sabe que tasa efectiva es aquella que se cobra en un periodo anual. Ok, y aquí viene un tips. La referencia que se debe utilizar en mate financiera es el año, es un año. Ya cuando lleguemos aquí a interés compuesto, la referencia vital para calcular cualquier cosa de interés compuesto o de anualidades es un año. Un año lo dividimos en muchas partes, muchas veces. A eso se le llama frecuencia de capitalización. Puede ser que la capitalización de un dinero que usted tiene en un banco, en una offshore o en una fintech, esta pues tenga una capitalización, por decirle, mensual, y usted tiene en otro banco un crédito y esta pues se lo van a cobrar quincenal. Entonces, supongamos que tiene 100,000 de depósitos en un lado y un préstamo de 100,000 en el otro. Entonces alguien diría, bueno, ¿por qué no esa inversión paga el préstamo que hizo y se queda a cero? Lo que no sabemos es que está trabajando tasa. La tasa de la inversión es más alta que la tasa del pago. Bueno, eso es ilógico, ¿verdad? Pero suele suceder. El cálculo del monto, la tasa, el tiempo, el principal, el capital, es parte de lo que tenemos que aprender a calcular, pero eso se logra a través del despeje de las fórmulas, de la resolución de ecuación, porque la fórmula de mate financiera es una ecuación, una igualdad. Cuando en el eje del tiempo o plazo hay más de 2 movimientos o operaciones financieras, cuando dentro del plazo cambia la tasa de interés, que es tasa variable, algunos pues trabajan tasa fija, otros tasa variable, y de pronto se pasan de tasa fija a tasa variable, cuando el plazo de la operación incluye fracción de periodo y capitalización que no alcanza para una capitalización más,
Digamos, en este caso, las capitalizaciones son semestrales y resulta que vence antes de que llegue el semestre. Entonces, ¿qué se hace? Todo eso lo trabajamos. Algunos casos especiales aquí, tenemos calculado todo el tiempo con fórmulas de interés compuesto exacto y ya no se quiere trabajar en interés compuesto exacto, se va a trabajar en interés compuesto en obligaciones, calcular un interés compuesto en el tiempo de alcance para capitalizaciones cabales y la fracción de interés simple, que es el aproximado. Y aquí tengo que mencionar que muchas veces las ecuaciones no nos ayudan para encontrar un resultado que nosotros queremos. Entonces, derivado de ello, llega el momento en que las ecuaciones no pueden apoyarnos, entonces nos vamos a los logaritmos. Pero eso lo vamos a ver en el momento en que ya nos vayamos a los logaritmos. Vamos a ver lo que es también los documentos que devengan interés, documentos que no devengan interés, todo eso lo vamos a trabajar. Entonces, vamos a ponerle aquí a Carlitos Sumut para que no sepamos que va a comer chucos, ¿verdad? Bueno, entonces, devengan interés o no devengan interés. Entonces, si lo mismo que estuvimos viendo en el interés simple, lo vamos a ver aquí en el interés compuesto. Bueno, me salí de aquí, vamos a ver si logro recuperarme por acá. Ok, vamos a pedir ahí a alguien que me retroalimente para ver si puede ver mi pantalla. Sí se visualiza. Ok, muchas gracias. Y luego, pues, de ver la que son lo mismo que vimos en interés simple, que son la ecuación de valor, solo que aquí ya es con interés compuesto. Las tasas. Esto es un tema de interés compuesto. La tasa efectiva de interés equivalente a una nominal. La tasa nominal de interés equivalente a una efectiva. La tasa nominal de interés equivalente a otra nominal. Tasa de interés simple equivalente a una de interés compuesto efectivo nominal durante n años. Tasa de interés compuesto efectivo nominal equivalente a una tasa de interés simple en n años. Esto es tasas equivalentes y tasas nominales y efectivas. Y en la parte teórica, pues vamos a ir por los conceptos, por las diferencias y similitudes con el interés compuesto. Aquí hablamos de las anualidades de renta fija o constante en periodos menores o iguales a un año. En Mate Financiera 1 miramos las anualidades de renta fija. En Mate Financiera 2, ustedes van a ver anualidades de renta variable. Entonces, a eso no lo metemos ahora en Mate 1, Mate Financiera 1, sino en Mate Financiera 2. Entonces, solo vamos a ver las anualidades de renta fija. Las diferencias y similitudes con interés compuesto, clasificación general de la renta fija o constante, renta variable, perpetuidades eventuales, clasificación por la época en que se pagan, vencidas, clasificación por las épocas que se pagan, están las vencidas, las anticipadas y las diferidas. Entonces eso lo vamos a ir viendo ya poco a poco conforme vamos avanzando en nuestro desarrollo del tema. Resolución de casos. ¿Por qué? Es que resulta que hay catedráticos que utilizan caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Digamos, en la didáctica como algunos lo resuelven y lo identifican. Y ya veremos cómo utilizamos en ese momento, si lo hacemos por caso o lo hacemos por otra manera. Lo práctico, pues solución de problemas de anualidades vencidas, ordinarias, monto, valor actual, va, tiempo, renta, anualidades anticipadas, cálculos de monto, valor actual, renta y tiempo.
En las diferidas también vamos a ver que pueden ser vencidas y anticipadas, y vamos a calcular también el monto, el valor actual, la renta y el tiempo de cada una de ellas, porque digamos muchas veces buscamos el monto, otras veces buscamos el valor actual, otras veces buscamos la R, que es la renta, y otras veces buscamos el tiempo. En estas anualidades constantes también cálculo la tasa y caso general, cálculo la tasa en anualidades vencidas, anticipadas y diferidas, cálculo por método caso general de anualidades, y aquí otra vez los casos. Si el profesor trabaja al principio del caso general, entonces comentar que se puede trabajar con casos. Y aquí viene tal vez una complejidad, ¿verdad? Que es la solución de problemas complejos. Entonces, esto es lo que yo les decía, que era necesario estar en clase para poder entender a qué se refiere la complejidad de estos problemas. Entonces, aprendiendo esto ya finalmente, al final pues vamos a hacer que este es un producto de las anualidades, del trabajo de anualidades, y entonces aparece lo que es el fondo de amortización y el fondo y la constitución de un fondo. Entonces tenemos que aprender a la técnica de diseñar los fondos de amortización, es decir, la figura, el documento que nos dice cómo se va amortizando una deuda, en qué momento y en qué espacio. Esto le sirve mucho a la auditoría para conocer si los cálculos que se están haciendo van correctos o están mal, o también cuando hay cambio de tasas en los contratos. Anualidades de renta fija o constante en periodos menores o iguales a un año, y el fondo, la amortización o fondo de amortización, este se utiliza cuando los préstamos son bastante grandes y largos. Porque hay préstamos como los préstamos hipotecarios que son a 20 años. Entonces, hay bastante información que lograr y llevar el control. Anualidades de la renta fija en constantes periodos menores o iguales al año. Entonces también hacemos la amortización del fondo de amortización, o sea, elaboramos ese fondo de amortización. Bien, esto es, digamos, el contenido que tenemos de nuestra